Buenos días, vamos a compartir la palabra del Señor. Mateo capítulo 27, verso 51. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. Vamos a orar al Señor, ¿sí? En esta hermosa mañana le vamos a pedir ayuda, dirección, pero también que el Padre traiga ese alimento fresco a nuestro corazón, que es su palabra, ¿sí? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu grande amor siempre disponible para tus hijos. Gracias por tu palabra, que es nuestro alimento, que nos conforta, nos levanta, nos sana, nos bendice, nos restaura. Habla nuestra vida, ministra nuestro corazón, Señor, a través de ella y usa mi vida para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cristo rompió el velo es el nombre de la charla que quiero compartir para usted esta mañana. Cristo rompió el velo, ¿sí? Mira. Son infinitos los alcances de la obra de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Y mientras más nos adentramos en el conocimiento o la revelación que el Señor nos dé de su persona, de su carácter y de su obra, más alucinamos, ¿cierto? Con la obra del Señor y con su poder. El verso que hoy leímos habla de tres obras poderosas de Cristo ocurridas en el momento de su muerte. ¿Sí? La Biblia dice que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Sí? También dice que la tierra tembló. La naturaleza fue sacudida por la muerte de su creador. Tremendo temblor. ¿Sí? Y bueno, también dice que las rocas se partieron. ¿Sí? Estos dos eventos son separados. ¿Sí? No ocurrió uno a raíz de otro. El temblor y el partimiento de rocas, ¿cierto? Fueron eventos separados. Y representan los corazones de los hombres, que serían partidos por la gracia del Señor derramada en aquella cruz. Amén. El velo era una separación, ¿sí? En el templo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo estaba compuesto de pieles y de telas. Era aproximadamente de 10 centímetros de espesor. O sea, un gran velo, ¿no? De modo que romperlo no era cosa sencilla, era realmente una obra divina. ¿Sí? Y así fue considerado en aquel tiempo. De hecho, la tradición cuenta que este solo hecho, que el velo se rasgara de arriba abajo, fue suficiente para que muchos sacerdotes se convirtieran al Señor. Eso también está en Hechos capítulo 6, en el verso 7. O sea que imagínate lo impresionante que fue este acontecimiento para todo el mundo religioso también, ¿no? Que de solo ver que de arriba abajo se rompiera, muchos de los sacerdotes se convirtieran a Cristo el Señor. Tremendo. Bueno, esta separación en el templo, el velo, aunque era simbólica, también era vívida, era práctica. ¿Sí? Y representaba la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios. ¿Sí? No existe ningún mérito capaz de lograrlo. ¿Sí? Una lección que tarda mucho tiempo en ser incorporada en la vida de un ser humano, ¿no? Porque siempre uno quiere o intenta acercarse al Señor confiando en alguna capacidad, en lo que he hecho, en alguna obra, ¿cierto? O en algún mérito personal, y eso es imposible. El velo representa que el hombre, por su propia condición y mérito, no puede, simplemente no puede acercarse a Dios. Es imposible. Pero más que ser un impedimento, el velo, ¿cierto?, para atravesar una frontera impenetrable para el hombre, que es el lugar santísimo, ¿sí? Más allá de ser un impedimento, un no puedes hacer esto, ¿sí? Más que eso, era una muestra de amor, ¿sí? Dios protegiendo a sus hijitos de su gloria. Qué tremendo, mira, como cuando le dice el Señor a Moisés que se cubriera en la peña porque él pasaría en medio de él,
¿sí? En Éxodo capítulo 33, y entonces le dice, yo voy a pasar por aquí, pero tú escóndete detrás de esta gran peña porque no quiero dañarte. Ah, o sea, quiero acercarme, pero no quiero dañarte, le dice Dios, ¿sí? Un poco eso es el velo, ¿sí? Más que una prohibición, ¿sí? No, ustedes no pueden pasar acá. No es un acto discriminatorio de Dios, sino que es un acto de amor. ¿Ah? No quiero que mi gloria te dañe o te mate. Qué tremendo. Amados, la gloria del Señor es demasiado grande para ser sufrida por nuestra humanidad. ¿Sí? La gloria del Señor es demasiado grande para que podamos soportarla nosotros. ¿Sí? De modo que lo que parecía una restricción era una protección. ¿Sí? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y hoy día necesitamos abrir esta revelación, ¿sí? Que se abra en nuestro corazón, en nuestra mente, para recibir la luz de Cristo, la obra poderosa del Señor en aquella cruz y cómo impacta nuestra vida hoy día. No era solo un hecho, amados, que tenía que ver con una ley y con una instancia, cierto, particular de los judíos, sino que Cristo rompe el velo también como una obra redentora para nosotros, ¿sí? Para darnos un lugar con Él. Ok, primero necesitamos entender una cosa, ¿sí? El velo te separa de la presencia del Señor. ¿Sí? Aquí esto es, amado, una verdad terrible. El velo, hay un velo que nos separa de la presencia del Señor. Hablo de un hombre natural, ¿cierto? De un hombre del ser humano, digo. ¿Sí? Bueno, el velo roto es una de las buenas noticias del Evangelio. ¿Sí? La posibilidad de volver a la casa del Padre, la posibilidad de entrar en su presencia. ¿Sí? Eh, bueno, pero por alguna razón que no podemos entender, el hombre, el ser humano, ha amado este velo históricamente. ¿Sí? En la historia humana, el hombre ha mostrado una cercanía y quizás, ¿verdad?, un amor a este velo que separa de la presencia del Señor. Quizás por evitar su presencia, lo hacemos hasta hoy día. ¿Sí? Y bueno, es un velo que permanece todavía para muchos. ¿Sí? Los judíos, por ejemplo, en tiempos de Moisés, hablando de 1500 años antes de Cristo, llamaron el velo. ¿Sí? Porque te decía que por alguna razón el hombre ama el velo, ama esconderse o estar detrás de la presencia del Señor. ¿Sí? Los judíos lo amaron en Éxodo capítulo 34, en el verso 30. Voy a leer el verso 30, el 33 eh, y la primera parte del verso 34 también. Dice, al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Luego dice, y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. ¿Sí? O sea que cuando entraba Moisés a la presencia del Señor, se quitaba el velo. ¿Sí? Tenía una relación con Dios sin velo en su rostro, pero cuando salía de allí y se dirigía con sus hermanos y con los judíos, él volvía a ponerse el velo. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo tenía miedo de acercarse, ¿sí? ¿Por causa de qué? De la presencia del Señor. Bueno, mira, eran judíos, ¿sí? Era su pueblo, el pueblo del Señor, pero eran un velo el que los separaba, ¿sí? O sea, que eran judíos, pero sin su presencia, ¿sí? No tenían, había una separación, la presencia estaba al otro lado del velo, ¿sí? Cerca, pero no tan cerca, ¿sí? Y esto era muy doloroso para el Señor. Dios nunca quiso un velo, amado. Dios tuvo que usar un velo, pero nunca quiso un velo, ¿sí? Y a veces hay velos en nuestra vida que impiden que la luz de su presencia brille en nuestros corazones. ¿Sí? Imagine a Dios queriendo tocarte y no puede porque hay algo que lo separa. Hay un velo. Él queriendo llenarte, queriendo poner su presencia, pero hay algo que no lo deja
porque está ese velo, ¿sí? Y que impide que haya una luz y una revelación del Señor en nuestra vida más acabada, ¿cierto? Y que podamos crecer en esa revelación. Bueno, el velo del templo era la separación de lo santo y de lo santísimo, ¿sí? El lugar santísimo era el lugar de la intimidad, era el lugar de la presencia activa de Dios. Entonces, el velo también representa lo que impide tener intimidad con el Señor, ¿sí? Esa relación o esa comunión, mejor dicho, profunda, real, que siempre Dios buscó tener con nosotros. Entonces, había algo que impedía intimidad con Dios. Yo me pregunto, amados, ¿hay algo que impide, hay un velo que frena la intimidad con Dios? ¿Sí? Por ejemplo, mira, en el caso de Abraham, Abraham y todos los hombres hemos puesto velos delante de Dios. O sea que no hay una excepción. No hay un hombre que diga, no, yo no. Entonces el velo es muy representativo porque es aplicable a la vida de todo ser humano. Abraham lo tuvo. Su velo o lo que a él le impedía ir más allá con Dios o tener una intimidad con Dios. Amado, no la bendición. Finalmente, porque uno dice a Abraham lo que impedía que tuviera un hijo y la bendición y la multiplicación está bien. O sea que sí está relacionada la intimidad con la multiplicación. Nadie tiene un hijo sin intimidad, ¿cierto? La intimidad con Dios es una clave, absolutamente, ¿sí? Pero mira, no estoy hablando de la bendición. Finalmente se trataba de Él, del Señor, no de lo que Él da, ¿sí? Sí, amado. Llegó el minuto en que Abraham dijo, la bendición te la regalo. ¿Ah? Yo lo que quiero es a Dios. Yo lo que quiero es estar con Él, conocerle, amarle, tocarle. Yo quiero intimidad con Dios. ¿Sí? Entonces, pero tenía un velo que fue una separación constante entre Dios y Él. ¿Sí? Y su velo fue una consideración personal. Esto es bien especial. Quiero que atienda aquí. Génesis capítulo 12, verso 15 dice, y tomó Abraham a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra, dice, a tierra de Canaán llegaron. Amén. Bueno, mira, te decía que el velo de Abraham fue una consideración personal. Abraham pensó, ahí ya mal. ¿Sí? Cuando pensamos, amado, ya el camino hacia apartarse del deseo del Señor se pavimenta, pero enseguida. ¿Sí? Abraham pensó. Él dijo, no pasará nada, no creo que represente un problema o una pérdida si llevo a mi sobrino conmigo, a Lot, ¿sí? Entonces él tuvo esa consideración. El velo de Abraham fue una consideración personal, ¿sí? Y el enemigo sabe que esa sutil consideración personal pone un velo, ¿sí? Porque te lleva al margen de la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso Satanás se esfuerza para que tengas tu propia opinión, ¿sí? Tú digas, no, sí, mira, lindo eso, pero yo creo esto otro, ¿sí? Oye, muy bueno eso que dicen y todo, pero mira, a mí me enseñaron aquí. Entonces, tengo una consideración personal al margen de lo que Dios dice de su palabra y voluntad, ¿sí? Y eso inmediatamente, amado, nos pone un velo. Abraham, ¿por qué pensó eso? ¿Por qué tuvo una consideración personal distinta de la de Dios? Porque tenía un afecto, ¿sí? Había un amor entrañable entre Abraham y Lot, ¿sí? Y hay relaciones en nuestra vida que son absolutamente almáticas, ¿sí? Que ponen un velo en nuestro corazón, como lo fue Lot para Abraham, ¿cierto? Como lo fue Jonathan para David o Eva para Adán, ¿sí? En donde el amor, ¿sí? Natural de hermanos, de amigos, de esposos, de lo que sea, comienza a nublar la luz del Señor o la palabra del Señor. Y hay que tener un cuidado tan grande con eso, ¿sí? Bueno, a todos ellos Dios les bendijo.
Finalmente, Abraham, también David, sí, Adán, bueno, todos, ¿sí? Pero una vez que quitaron el velo, lo que les separaba del lugar santísimo. Entonces ahí vino una bendición linda del Señor, ¿sí? ¿Será diferente para nosotros, amado? Una pregunta que dejo ahí en tu corazón, ¿sí? Porque a veces no son las grandes cosas, ¿sí? Sino son los detalles. Imagínate una consideración personal, un detalle, ¿sí? Son esos detalles con los que el enemigo nos lleva a desobediencias, ¿sí? Y nos expone a velos que nos separan de la gracia y de la presencia del Señor. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, el velo se rompió de arriba abajo, dice la Escritura. ¿Sí? Se rompió de arriba abajo. Que se rompiera así, de arriba abajo, indica que fue la mano del Señor desde el cielo. ¿Ah? De arriba abajo. Desde el cielo el Padre rompe el velo. Este fue un momento feliz para el Padre en la gloria. ¿Sí? El Señor dijo, oh, por fin no habrá más velo. Podré estar con ellos cara a cara. ¿Sí? Ese fue un día feliz en el corazón del Padre porque dijo, ya no hay velo, ya se rompió esa cuestión, siempre la odié, ese velo siempre lo odié. ¿Sí? Además, esta ruptura del velo es un punto clave en la historia humana, vamos a decir, un punto de inflexión en la historia humana. ¿Sí? El velo, la ruptura del velo fue un punto de inflexión en la historia humana. Mira, hasta ahí, hasta ese día, antes que se rompiera el velo, ¿cierto? Entraban unos pocos, entraban solo judíos y algunos judíos, no cualquiera. ¿Sí? Pero a partir de ese momento en que se rompe el velo, de ahí en más se abre un acceso amplio. ¿Sí? El velo se rompe todo, amado. Entonces se abre ampliamente, el velo roto marca una gran entrada para grandes multitudes. Aquí esto se debe revelar al corazón de los líderes. ¿Ah? El velo se rompe de arriba abajo completamente para un amplio acceso de grandes multitudes a la presencia del Señor. ¿Sí? Recibe esa luz. Bueno, de ahí la alegría del Padre. ¿Ah? Porque la misericordia abundante del Señor rasgó todo ese velo y ahora todos podemos entrar a la casa del Padre, podemos sentarnos a la mesa del Señor, disfrutar los manjares que hay en su presencia y estar con Él. ¿Sí? Qué tremendo. Bueno, Cristo rompió el velo. ¿Sí? Esto fue, amado, lo que ocurrió. El Señor rompió el velo. ¿Recuerda de qué espesor era el velo? ¿Sí? 10 centímetros. ¿Ah? Era de pieles gruesas, era de telas pegadas, cosidas, era un espesor importante. Aún para este tiempo no sería difícil con los instrumentos de que tenemos acceso, no sería difícil rasgarlo, todo ese velo, ¿ah? A nosotros. ¿Sabe qué debió ocurrir para romper el velo? ¿Ah? Cristo el Señor debió ofrendar su vida en la cruz, sufrir lo inimaginable, solo para que podamos entrar. ¿Sí? Eso debió ocurrir. Qué triste, amado, saber que habiendo el Señor roto el velo, hoy no queramos entrar en su presencia. ¿Sí? O peor aún, que tengamos una relación con el Señor, pero con velo. ¿Sí? Qué triste. Cristo rompió el velo, ¿para qué? Para que puedas entrar. ¿Sí? Para que no existan en nuestra vida ningún impedimento para volver a la casa del Padre, estar con Él, disfrutar al Señor, porque, amado, esto es la vida. ¿Sí? Mejor que cualquier cosa, mejor que todas las cosas es su presencia. ¿Sí? Quizás hasta hoy día han habido velos que no te dejan entrar. Tú quieres y tú dices, yo quiero estar con el Señor y disfrutar su presencia, pero algo hay, algo hay. Y bueno, el Señor está aquí.
Hoy Cristo quiere ser revelado como el que rompe tu velo y te permite entrar en la casa del Padre. Segunda de Corintios, y termino con este verso. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 16 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Sí? Que es lo único que necesito, que es lo único que necesitamos para poder romper o quitar ese velo, es volvernos al Señor. La gracia del Señor está vigente todavía, ¿sí? Él quiere no solo bendecirte, la bendición, amados, rica, pero Él quiere más. Él quiere estar con nosotros, que veamos y contemplemos su gloria, que podamos recibir de Él toda esa gracia que fluye, ¿cierto? De eso se trata. Todo lo demás es una añadidura. Es bonita la añadidura, ¿sí? Pero lo que importa es Él. Y hoy Dios quiere quitar ese velo. Dios quiere romperlo para ti y para mí. Quiere que podamos disfrutarlo a Él y venir y tener esta luz, ¿no? de revelación en nuestro corazón. Así que quiero invitarte a orar. A orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia y tu palabra, que siempre remece nuestro corazón. Es una palabra de luz que toca profundo nuestra vida. Yo te doy gracias por ella, porque me bendice, Señor, y porque también nos abre los ojos para poder venir contigo. Y en esta mañana, mi Señor, muéstranos aquellos velos que hasta hoy permanecen, que no nos permiten ver tu luz, que no nos permiten disfrutarte. Quizás nos ocurre como a los judíos, que siendo el pueblo de Dios, que siendo tuyos, estamos cerca pero no tan cerca, Señor. Y queremos ser íntimos, queremos que tu presencia pueda fluir libremente, que tu gracia sea derramada en nuestra vida. Señor, rompe todo velo esta mañana. Arráncalo, Señor, de arriba abajo, como lo hiciste en el templo, y que a partir de hoy la luz de tu Espíritu pueda brillar en nuestro corazón, Señor. La luz de tu presencia pueda guiarnos en nuestro camino. Quizás tenemos consideraciones personales y hemos permitido en nuestra vida esa opinión muy profunda de lo que yo pienso y creo de tal o cual cosa. Pero Señor, tu palabra es verdad. Rompe todas aquellas consideraciones personales que nos llevan a vivir al margen de ti y de tu voluntad. Pero también quizás hay relaciones almáticas que sustentan ese velo. ¿Sí? Señor, quebranta. Y llévanos a la luz de tu palabra en esta mañana. Rompe la separación intermedia. Señor, si la hemos levantado, lo hemos hecho nosotros, no tú. Tú ya rompiste todo, Señor. Que hoy sea revelada esta palabra en nuestra vida. Clávala en nuestro corazón, Señor, y ministrala profundo en el nombre de Jesús. Amén y amén.